esto que te estoy diciendo... Un poco lo que decía doña Claudia, que se lo preguntaba el otro día, ¿verdad? Ella decía, reactivar los operativos. Bueno, eso es una idea que siempre ha estado, ¿verdad? Pero, y siempre se ha hecho. Entonces, yo entiendo tu pregunta, busco el elemento diferenciador, que es mi trabajo hacerlo desde aquí. este punto, un elemento diferenciador. Hubo gobiernos hace muchos años, por ejemplo, en el 2006, si no me traiciona la memoria, que aplicando correctamente estas medidas y haciendo una coordinación de vida internacional, en aquel momento era con el Comando Sur de los Estados Unidos y estaba el presidente Naranjo a cargo de las Fuerzas Armadas de Colombia y el señor Santos era el ministro de Seguridad. Rompieron todos los récords de incautación de drogas, hicieron un blindaje efectivo en todas las costas. Ahora lo que estamos teniendo es rompiendo los récords de la menor incautación. Entonces, cuando te escucho decir que se están aplicando, pues respetuosamente tengo que discrepar, porque si se estuvieran aplicando ya hemos demostrado que cuando se aplica sí funciona. Si tenés el Consejo Presidencial Social en donde los puentes están minados, el funcionamiento va a ser obviamente no óptimo. Y además tenés una dispersión en las fuerzas policiales que es sumamente importante que se coordinen, y vos puedes sumar ahí, por ejemplo, también toda la fuerza de las policías municipales, que muchas son muy robustas, que algunas tienen sistemas de videovigilancia bastante interesantes en Escazú, en Santa Cruz de Guanacaste, por plantear una del área metropolitana y una rural. Y adicionalmente, tengo que decirte, desde el punto de vista comunitario y educativo, lejos de decir que están funcionando o que es algo que se podría defender, estamos en la peor crisis de la historia de Costa Rica de la educación, con casi 1000 centros educativos caídos. Los chicos salen graduados y la Universidad Nacional te dice que no llegan a los umbrales, graduados de colegio quiere decir, y no llegan a los umbrales de lectoescritura esperable de un niño de segundo grado. Entonces, 5 años después de la pandemia estamos igual o peor que como estábamos desgraciadamente, en ese momento. Yo creo que vamos a tener que entrar con la 4x4 a paso acelerado para poder recuperar esto. Y ahí es donde lo que estaban hablando ahora sobre las habilidades blandas para liderar son muy importantes. Reconociendo que hay problemas, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Sí es cierto que hay problemas en el Poder Judicial y sí es cierto que han habido cuestionamientos muy importantes en la Asamblea Legislativa. Yo recuerdo a los señores Viales que los cuestionaban por tener aparentemente coordinación con el tráfico de drogas y demás. Es cierto que eso ha pasado, pero si uno no lo logra liderar y poner de acuerdo a estas personas para cuidar a los costarricenses, lo cierto del caso es que en esa dispersión los que aprovechan son los de la delincuencia organizada, nos van ganando terreno pulgada a pulgada y cuando nos damos cuenta estamos en un narcoestado. Ahí ocupas una capacidad de liderar. Es más de forma que de fondo el cambio. Son las dos cosas. Es lo que le percibo. Son las dos cosas. Es la capacidad de liderar y hacer correctamente bien lo que se debe hacer, porque estas cosas muchas están establecidas en la Constitución, como el Consejo Presidencial de Seguridad Ampliado, pero hay que saber liderarlo. No es suficiente llamarlo, porque si lo llamás y no llegan las personas correctas y además cuando llegan hay una situación de discordia, obviamente el resultado va a ser sumamente problemático. Ahora, usted hablaba de presupuestos. Claramente el presidente que entre, cualquiera que sea, va a depender de un presupuesto aprobado en noviembre del año anterior. Ahí viene un reto importante. Ahí es la pregunta, ¿cómo se va con los presupuestos actuales a aplicar nuevas medidas también? Bueno, por ejemplo, la asignación de recursos que habían sido aprobados para el OIJ, mi entendimiento es que por lo menos hasta la semana pasada no que se han entregado. Leyendo, no se habían entregado. Entonces ahí no solamente tenés que pasaste por el escollo de que la Asamblea Legislativa te diera la mayoría para aprobarlo, pero por alguna razón que es, o sea, no sé cuál es, pero a mí me cuesta entenderla, en el mayor pico de asesinatos, no dar recursos para las instancias que pueden revertirlo es difícil de entender. Entonces, de nuevo, ahí volvés a cuáles son las prioridades. Y las prioridades que nosotros hemos estado planteando en Avanza siempre son seguridad con fuerza, o sea, la fuerza legítima del Estado, brinque quien brinque, ahí no nos van a detener, dentro de la democracia, por supuesto. Al mismo tiempo, recuperar la educación, que es lo que evita que lleguemos a estos puntos, y el tercero es un apoyo decidido a los emprendedores, quitarles las trabas, darles crédito, que generan el crecimiento económico que te da los recursos para poder ir a estas inversiones de las prioridades nacionales. He escuchado un dato de la fuerza pública, no del ministro, voy a bajarlo a un técnico para que tenga credibilidad en lo que le voy a decir, de más de 100.000 detenciones en lo que ha sido desde que empezó esta operación Soberanía que ellos han llamado de esta forma, y ahí hablan de que no existe, claramente no tenemos 100.000 personas detenidas en las cárceles del país. Claramente hay una puerta giratoria, volviendo a su término, en las cárceles y las detenciones, y este ha sido un problema. Y usted lo ha escuchado ahorita decir, brinque quien brinque, pero está fuera del control de un presidente lo que sucede en el Poder Judicial, por ejemplo. De hacer infraestructura, yo estoy de acuerdo. Si va a ser esta megacárcel y esa es la medida más efectiva en términos de tiempo, hay que hacerlo y uno no debería de atravesar el caballo ahí. He escuchado mencionar, y me pareció muy sensato la persona que lo estaba diciendo, que para poder ampliar la infraestructura carcelaria, lejos de empezar en otra infraestructura adicional,
por el tema normativo, regulatorio, tramitológico, es más efectivo crecer ahí a donde ya está la infraestructura. Eso es una cosa que hay que analizar, pero es cierto que hace falta más infraestructura. Y además yo quiero agradecerle a los policías que se juegan el pellejo, porque esos son los que le van a poner el pecho a los tiros para cuidarnos, y muchas veces lo hacen con su cara expuesta. Los maleantes saben a dónde viven ellos y sus familias y aún lo hacen, así que yo les agradezco. Sé que es difícil el trabajo, que no tienen el pago correcto, así que con ustedes hay que agradecerles, y el país les debe su acto de heroísmo. Y cuántos están caídos, cuántos quedan lesionados, quiero aprovechar para agradecerles. Sí, pero la pregunta es otra. ¿Cómo desde la Casa Presidencial de una u otra forma se puede lograr esa efectividad si en el Poder Judicial está en manos del Poder Judicial está el poner medidas cautelares? Hemos visto recientemente graves casos de personas cometiendo delitos que salen a los 3 días sin ni siquiera una tobillera electrónica. Y eso está fuera del poder de el actual o cualquier otro presidente. Eso es completamente cierto, y por eso te decía que la principal coordinación que hay que hacer, el paso 1 es quitar la puerta giratoria. Eso se hace en el Consejo Presidencial de Seguridad Ampliada sobre la base de la coordinación, del diálogo, porque el que diga que el Poder Ejecutivo lo puede obligar está mintiendo. Para eso existe esta instancia de coordinación, de negociación, de generar, digamos, el sentido de urgencia para hacerlo, y también hay otras medidas José, que para incluso hacer... la independencia de los jueces no le permitiría ni siquiera a los magistrados del Poder Judicial dar una directriz con respecto al tema de medidas cautelares. Quiero nada más terminar esta idea. En ocasiones anteriores han hecho con buen suceso, y uno no puede tener la mezquindad política de no reconocerlo, que lograron hacer antes tribunales de flagrancia, y si uno ve los datos, definitivamente tuvo una incidencia en reducir los puntos. O sea, en lo que creo que vos y yo estamos en desacuerdo es que estás planteando que estas cosas no sirven, pero ya han servido, ya los han hecho, con buen liderazgo y con capacidad de negociación. Habían jueces que tenían independencia, habían problemas severos de narcotráfico, asesinatos y demás, y lo pudo hacer el país con las mismas leyes y el mismo marco normativo. Lo que cambiaron fueron los líderes. Entonces sí es posible hacerlo, y yo estoy seguro que yo lo voy a poder hacer. En mi vida lo que me ha tocado es coordinar siempre con gobierno, empresas, comunidades, iglesias, líderes comunitarios, y hemos podido ponernos de acuerdo. Si vos lo haces a sillazos y a insultos, pues la gente te va a insultar de vuelta y se rompen los puentes. Ese es el arte de liderar. ¿Cómo logras vender la visión para que las demás personas te escuchen, y vas vos con valentía de frente liderando y asegurándote que los cambios se den? En Costa Rica no hay un rey, hay un líder del Poder Ejecutivo que tiene que coordinar con respeto y con inteligencia con otros líderes de supremos poderes que son independientes, y lo que te queda es hablarles, convencerlos, impulsarlos, escucharlos, y también uno tiene que reconocer que jamás podemos tener la sabiduría de todos los temas. Entonces muchas veces ellos pueden traer cosas a la mesa que uno no tiene, y con humildad tienes que reconocer su aporte, agradecérselo y jalar para adelante. Claramente los analistas en materia criminal lo han dicho, el panorama de ahora es completamente distinto al panorama anterior. Usted dice cosas que funcionaron en el pasado. Bueno, tenemos uno de los ministros de seguridad actualmente, que fue hace 10 años el más exitoso que existía en el país en los últimos años, con cifras en el gobierno de doña Laura Chinchilla que eran admirables, y ahora es la misma persona con mismas estrategias, pero el panorama ha cambiado. Entonces también hay que entender que la criminalidad ha variado y que necesita oxigenación en las estrategias para poderla combatir. Bueno, en eso vos y yo tenemos una lectura diferente, claramente. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero yo estoy completamente convencido que si haces un órgano de coordinación y el liderazgo superior está faltando el respeto de las personas que participan, la coordinación va a ser muy disímil. Si estás teniendo, por ejemplo, la posibilidad de lograr intervenir en las zonas costeras donde se sabe que está más intensamente siendo traficado las drogas y los capitales, y sacás de ahí la presencia policial y dejas relativamente libre, pues obviamente el trasiego va a estar incrementándose. Y además, si cuando vas a tener que ir a la Asamblea Legislativa a solicitar apoyos, la actitud es una actitud de irrespeto, de groserías y de ataques, pues vas a tener una gente que va a estar completamente enervada en tu contra. Y es que vos no puedes liderar a sillazos. Como digo, en una democracia no hay un rey. Entonces, como uno sabe que va a tener que depender de negociaciones, coordinaciones e influencia del Poder Judicial por un lado, de la Asamblea Legislativa por otra, no te queda más que tratar de generar un ambiente de acuerdo, de unidad nacional, de hacer ver la urgencia que hay y avanzar, digamos, sobre la base de buena fe. Pero estos mecanismos funcionan cuando hay un líder de una democracia que quiere unirnos y avanzar, y no cuando lo que hay son
pues incendios en puentes intencionalmente y los resultados que tenemos son los que tenemos, ¿verdad? Que no son buenos, no los puedes defender porque son desastrosamente malos. No, y no quiero que personalicemos porque no es un tema de Michael contra José o José contra Michael, es un tema, yo me estoy alimentando de lo que dicen las personas que vienen acá y nos hacen el favor de hacer sus análisis en temas criminales. Yo solo le estoy dando retroalimentación, usted lo está personalizando, pero es que verdaderamente lo hago en una forma proactiva y de una forma de ponerle a usted panoramas que se han planteado aquí. Sí. No es que yo esté en desacuerdo con usted, no se personalizan las cosas. Está bien, es simplemente que me cuesta, digamos, me cuesta recibir el argumento por lo que te digo. O sea, si tienes una articulación que está bombardeada en sugerencia, y además la otra cosa muy importante que sí se ha visto es cuando vos lográs, por ejemplo, para seguir en este intercambio de ideas que me parece muy, muy enriquecedor para la gente. Claro, porque, a ver, déjame nada más terminar este razonamiento. El OIJ fue a hacer su capacidad, perdón, don José, su capacidad es, la principal es dialogar y se lo toma personal en una conversación. No demuestra algo, ¿verdad? Sencillamente estoy dando mi punto de vista que creo que es importante para que los costarricenses lo evalúen. Por ejemplo, hubo un grave pico de asesinatos en el sector atlántico. Si no me traiciona la memoria, mataron al subjefe del OIJ. El OIJ tomó la determinación de hacer una movilización agresiva, efectiva, trabajando horas extra 24/7. 80 millones costó. ¿Cuál fue el resultado? Un descenso dramático de los asesinatos, lo pudieron estabilizar. Entonces ahí es donde yo te digo, cuando hay un buen liderazgo, cuando hay una coordinación efectiva, estos mecanismos sí funcionan, la evidencia nos lo demuestra. Entonces yo creo que Costa Rica tiene todo lo que se necesita para enfrentarlo y además tenemos la capacidad de hacer alianzas estratégicas con el Comando Sur de Estados Unidos, con la Unión Europea, con los aliados en el SICA que tienen una capacidad estratégica de respaldarnos con información y con inteligencia, e indudablemente yo sé que vamos a salir adelante. Y es más, te digo esto, cuando haya un liderazgo que llame a la unidad nacional y que vean un líder valiente que va para adelante a pelear por su país, yo estoy 100% seguro que el sector privado que nos está viendo va a decir presente y meto el hombro, que la academia que tiene grandes aportes para hacer va a meter el hombro, que por ejemplo sectores públicos importantes que vamos a ocupar que nos respalden, estoy seguro que van a ir para adelante. Lo que ocupamos es un ambiente de unidad nacional, de cerrar filas, de no maltratarnos entre costarricenses y en las cosas urgentes, una unidad nacional en seguridad, una unidad nacional en educación, que en mi humilde opinión es lo que nos va a llevar al desarrollo económico y a la estabilidad social, y adicionalmente apoyar a la iniciativa privada, que es el motor que nos pone pan en la mesa. Vos le garantizás a este pueblo, y la gente te responde y van para adelante, y yo asumo la responsabilidad de que esos números tienen que cambiar en educación, en seguridad y en crecimiento de la economía. Ok, don José, la segunda ronda es un tema relevante en este momento para todos los candidatos, incluso doña Laura Fernández, que se ubica en la primera posición. Nada está asegurado a este momento, todo puede ser muy volátil de aquí al 1 de febrero. ¿Qué características cree usted tener para poder ser ese candidato de oposición o que una a toda la oposición, que claramente lo va a necesitar la oposición si se tiene que enfrentar en una segunda ronda contra doña Laura Fernández? Sí, es buena tu pregunta, Michael. Es un gran reto. No lo vamos a sobresimplificar porque en efecto hay algunas diferencias en la interpretación de la economía, de la educación. Entonces el que diga que eso es fácil está mintiendo. ¿Qué es lo que hay que saber hacer, en mi opinión, y por qué creo que lo podría lograr? Bueno, yo sé escuchar, tengo la humildad de saber que no lo sé todo. Me ha tocado toda mi vida tener que sentarme y construir de abajo para arriba con líderes comunitarios, con empresas, con gente que está en la academia, en instituciones autónomas, en el gobierno central. Y todo lo que gracias a Dios he podido ir haciendo, lo he tenido que hacer entretejiendo el aporte de otras personas. Y siempre lo digo un poco en broma, que si tengo un superpoder es la capacidad de articular y de poner de acuerdo a la gente, que es difícil y que al principio siempre cuesta mucho porque hay desconfianza. Pero lo he podido hacer a lo largo de los 25 años y ese va a ser, creo que, el aporte más importante. Habrá gente muy talentosa en el desarrollo económico, en la geopolítica, en la infraestructura y que pueden venir de diferentes partidos, porque algo que hay que reconocer es que hay gente muy buena y muy valiosa y además gente que ha servido a la patria en todas las diferentes instancias. Entonces uno no puede, digamos, pintar con una brocha gruesa a todos los demás. Y estoy seguro que tengo la capacidad de escucharlos, de tratarlos con respeto a su dignidad, de reconocerles sus aportes y de hacer un ambiente que sea cómodo, que invite a sumar. Y si no lo hacemos, creo que el que llegue no lo va a poder lograr y estoy convencido que puedo traer eso a la mesa y puedo aportarlo. ¿Está dispuesto a apoyar a algún candidato presidencial de oposición en caso de que usted no llegue a la segunda ronda?
Bueno, estoy muy dispuesto de ayudar al desarrollo de Costa Rica y si hay otra persona que está liderando y yo puedo ser útil para mi patria, por supuesto que lo haría con mi mejor intención. Hay ciertas consideraciones que tenés que tener desde el punto de vista de que no haya corrupción, de que haya un respeto a la democracia, pero uno tiene que tener la disposición de servirle al país y entender que uno no es el importante es el desarrollo de Costa Rica, es ayudar a que el pueblo de este país vaya mejorando y creo, y vamos a hacer todo lo posible y espero en Dios lograrlo, que seamos nosotros los que ganemos. Pero si gana otra persona y es una persona correcta y quiere ayudar al país y creen que yo puedo aportar mi granito de arena, hay que ayudarle a Costa Rica siempre que sea posible. En el caso de que esto se resolviera en una primera ronda, ¿qué papel después cualquier candidato presidencial que ha jugado un rol relevante durante 3 o 4 meses de campaña electoral tiene liderazgos, tiene apoyos, suma ideas y de una u otra forma en esta, vamos a ver, en esta línea que usted lleva de unificar, se ve trabajando con el oficialismo? Es una buena pregunta, me parece que sería un tanto retador, para serte muy franco, por algunas diferencias sustanciales que existen en temas de fondo importantes que he expresado pues en algunas de las decisiones que han tomado de algunos diputados que han querido llevar y tal, nos genera a todos los costarricenses muchas dudas de qué lado están, ¿verdad? Nosotros estamos queriendo meter presos a los narcotraficantes y algunos de ellos están queriendo sacarlos a la libertad. Ese tipo de cosas me generan muchas dudas a todos los costarricenses. De José Miguel Villalobos, específicamente, candidato a diputado, sí, en primer lugar de Alajuela. Cuando fue hecho público el currículum y la trayectoria y las personas a las que ha dedicado su energía para defender, francamente me sorprendió, me generó gran preocupación como a muchos costarricenses y ese tipo de cosas me parece que son delicadas, no se ven bien, por lo menos en mi óptica, lo digo de manera transparente, y ahí uno tiene que pensar muy claramente cuáles son las implicaciones. Nosotros estamos en contra de la delincuencia organizada, en contra del narco, en contra de los asesinos, en contra de los que hacen femicidios, y por esa razón pues creo que habría algunas dificultades, para serte muy sincero, pero no solamente del gobierno uno puede ayudar. Yo, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de hacer proyectos para ayudar a jóvenes en riesgo social, para llevar conectividad rural, para hacer programas de bilingüismo, para empleabilidad, para prevención de la delincuencia, y lo he podido hacer desde la sociedad civil, coordinando con empresas, con MUNIS, con la universidad. Entonces, he tratado de poner mi granito de arena con amor por este país tan especial. Don José, la semana pasada usted fue noticia cuando dio a conocer de que había cierta injerencia de gobierno en amedrentar a algún sector del que lo está apoyando usted. El presidente salió la semana pasada en la conferencia de prensa del miércoles, como usualmente él lo hace, y lo retó de una u otra forma a presentar las pruebas. Ya esas pruebas están presentadas, va a formalizarlo, el tema se quedó ahí. ¿Cuál es la línea que va a seguir con respecto a ese tema en específico? Sí, muy claro. Yo creo que aquí el tema es preguntarse por qué la gente tiene miedo realmente y por qué esas cosas pasan. Más bien es devolver el asunto. Obviamente, si una persona pues está amedrentada, va a querer poner la privacidad, y por supuesto que lo tengo que respetar, como en muchas otras ocasiones han ido saliendo en diferentes sectores. Entonces, aquí la pregunta es realmente qué es lo que está pasando, que la gente tiene miedo y que no soy solo yo el que lo estoy diciendo, como ha sido evidente en todos los medios de comunicación. Me parece haber leído en tu medio en varias ocasiones hacia atrás también. Creo que lo que habría que preguntarse es cómo vamos a hacer para que en este país ese tipo de cosas no vuelvan a pasar más, y por qué es que están las personas con miedo, qué es lo que está sucediendo. Te puedo decir, por ejemplo, en la gira que hice en octubre, que estuve en La Cruz, en Liberia, en Santa Cruz y en Parrita, personas nos indicaron que estaban también teniendo que pagar, por ejemplo, peajes en el comercio, de manera tal que te estoy ampliando que no es solamente el caso que mencioné, sino en el comercio, en zonas rurales, en zonas costeras, y aquí en los barrios del sur ha sido mencionado consistentemente también que se han ido perdiendo esas barreras de seguridad constantemente. Claro, pero es que usted habló de amedrentamiento por parte de la administración actual. Entonces, cuando se hace una aseveración tan fuerte, entiendo de que de una u otra forma uno quiere guardar la privacidad de las personas, ¿verdad? Pero es una aseveración muy fuerte que uno tiene que sostener de alguna forma. Sí. Como te digo, pues tengo que guardar la privacidad de las personas. En este caso no me queda más que decirlo de esta manera. Y mi respuesta, de nuevo, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente tiene miedo. Detengámonos a pensar ahí, y que no es casualidad que me esté tocando ir pues con un carro blindado, con seguridad, que mi esposa tiene que tener seguridad. Preguntémonos, ¿por qué eso está pasando? ¿Será casualidad?
y que no es solamente José Aguilar el que lo está diciendo, porque no es solamente José Aguilar el que lo está diciendo, ni es solamente en San José donde está pasando. La pregunta para los costarricenses es, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos con violencia, con miedo, teniendo que cuidarnos de esta manera. Eso no pasaba en Costa Rica antes, y ahora pues ya han subido un carro blindado. Hay que preguntarse qué nos ha llevado acá y cómo vamos a revertirlo. Y yo sí le puedo decir, nosotros lo vamos a revertir con valentía, porque sí vamos a ir a enfrentar a la corrupción directamente y al narcotráfico directamente. Y lo vamos a hacer de frente y sin ambajes. Y yo sé que eso me implica jugarme un riesgo alto, y mi familia está en este momento pues con un riesgo alto también, y estamos decididos a seguir adelante, cueste lo que cueste y brinque quien brinque. Ok. Sí, ahí me cuesta, digamos, seguir la línea en el sentido de, porque usted me está mezclando un tema de seguridad con un tema de una acusación política, administrativa, política. Entonces, me cuesta seguirle la línea de por qué mezcla ambas. Bueno, porque es un fenómeno clarísimo de la inseguridad en la que estamos viviendo. Por eso, pero si es gobierno, entonces usted puede decir, bueno, fue, no sé cómo lo va a hacer mañana don Célimo Guido, ir a presentar una denuncia específicamente contra don Jorge Torres, actual director de la DIS, es decir, me difamó. Digo, se puede solucionar de esa forma, y de una u otra forma no es un dicho, sino es un hecho presentado. Sí, no, pero ya es que ya eso te lo respondí. Como es la privacidad de la gente, pues en este momento no lo puedo hacer definitivamente, y no me queda más que respetar la privacidad de la gente que no quieren estar expuestos. Me toca a mí tener que asumir la responsabilidad. Poner la cara. Pues poner la cara y poner el carro blindado, tener que andar con guardaespaldas, que mi esposa esté con guardaespaldas. Es que esto no es jugando, te digo, aquí es un tema delicado y está pasando, y como te digo, no soy solo yo, no es solo el Partido Avanza, no es solo en el sector político, es en muchas otras áreas, y la pregunta que yo quisiera hacerle a los costarricenses es, ¿por qué nos está pasando esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando que estamos en este régimen de violencia? Pues me atrevo a decir casi que generalizado. No, me ha tocado a mí sufrirlo, pero no soy solo yo ni es solo este sector. No, y todos estamos muy preocupados por el tema de la violencia, pero ahora que usted lo menciona, ¿por qué anda en carro blindado? ¿Ha recibido alguna amenaza directa? Pues sí, usted lo mencionó, entonces claramente me toca preguntar por qué. La respuesta es sí, sí hemos tenido amenazas, sí se reciben presiones, y nos toca más que afrontar esto con valentía, ir para adelante, no nos vamos a rendir, no nos vamos a amedrentar, voy a seguir diciendo lo que estoy diciendo, y sí es un ambiente delicado que ha cambiado. Esto no pasaba en campañas anteriores y ahora sí pasa, y es importante que los costarricenses lo sepan para que tomen en consideración el ambiente al que se ha llegado a Costa Rica. ¿Ha formalizado la denuncia por esas amenazas ante el OIJ? No. Bueno, lo puse en protección a los, ¿cómo es que se llama? Víctimas y testigos. A víctimas y testigos. Me parece que hace como 8 semanas sí fui a ponerlo, y ahora estoy tomando estas medidas adicionales. Pero el punto no es lamentable, muy lamentable. El punto es este, Michael, vamos a ver. Mira, ¿qué le dice a los costarricenses que estamos en el momento de menor incautación de drogas? ¿Qué le dice a los costarricenses que estamos en el momento de mayor pico de asesinatos? ¿Qué le dice a los costarricenses en el momento en que, cuando se trata de poner una medida para ir a hacer allanamientos a través del OIJ y de otras fuerzas policiales a los delincuentes, en el Poder Ejecutivo salen a revertir esa medida? Es que es importante decir las cosas como son. Y obviamente a uno le da miedo porque yo me estoy exponiendo, ya te estoy compartiendo, y a los costarricenses, y se los digo claramente, uno sí asume riesgos, y esto es delicado y uno sí se asusta, pero es importante hablar las cosas, no para hablarlas, sino para resolverlas y enfrentarlas con coraje. Y esto no puede seguir así. Por eso hay que meterse en esto, por eso hay que hacer que esas cosas funcionen de seguridad, por eso hay que lograr confrontar directamente al narcotráfico, a los gatilleros, a la delincuencia organizada, y hacerlo en unidad nacional, porque este ambiente es inaceptable. Quiero preguntarle algo con respecto a la relación con los Estados Unidos y el tema de la DEA aquí en Costa Rica, la prominencia que ha tenido en los últimos meses desde que se hizo este cambio constitucional al artículo que permite la extradición. Ya llevamos más de 6 personas extraditables, hemos tenido visitas de Marco Rubio, hemos tenido visitas de la Secretaria de Estado de Seguridad de los Estados Unidos. Esa relación y esta presencia de la DEA aquí en Costa Rica, ¿no le genera a usted, o qué le genera a usted con respecto a ese otro panorama que plantea de poca incautación de drogas, de salida estratégica, según lo que usted dice, de puntos estratégicos de cobertura? ¿Cómo hace el balance de esos dos panoramas desde su punto de vista? Bueno, la presencia de la DEA, una lectura de la presencia de la DEA siempre se agradece, es fundamental, ha sido una democracia sumamente
solidaria con el pueblo de Costa Rica en el tema de seguridad. Así que todo lo que puedo decir es que gracias, bienvenidos, y hay que seguir coordinando con ellos. Han habido algunos planteamientos previos también que han generado inquietudes. Pues no me sé de memoria la fecha, pero puedo comprometerme para buscarlos, porque sí se han expresado a través también de la Embajada Americana comunicados que pues dejan algún nivel de duda y de inquietudes. Y yo me comprometo ahora a llegar a la casa a buscarlo y lo comprometo para ponerlo en las redes sociales y puedo taguearte para que lo veas. Pero definitivamente la posición es que bienvenida a la DEA, bienvenida a las instancias que nos ayudan a pelear con la delincuencia organizada, y lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿qué tenemos que hacer adicionalmente para que salgamos de esta tendencia que acabo de decir, que son hechos contrastables objetivamente? 1, menor incautación de drogas. 2, mayor pico de asesinatos, de delincuencia organizada. Y 3, yo quisiera señalar como un hecho contrastable, inobjetable. Cuando se lidera con el OIJ y hacen esa intervención en el sector Caribe que mencionaba, hay una verificación de que los asesinatos bajan de manera radical. El otro hecho contrastable es que al OIJ, que pudo derrotar a los delincuentes y a los asesinatos, no se les giran los fondos. O sea, hay que decir las cosas como son, y esto no hace ninguna lógica. Pero sí, volviendo al tema de la presencia de la DEA, de una u otra forma, vuelvo a la pregunta, el balance es complicado, porque por un lado, uno pensaría, si la DEA está tan metida aquí, ¿verdaderamente está sucediendo todo eso o responde a lo que ha explicado la administración de un cambio en la estrategia, de que los escáneres han funcionado, de que se han incautado, que se cambiaron las rutas, como lo ha explicado incluso algunos exdirectores del OIJ? Entonces, ese balance es complejo. Pero, ¿Cómo lo ve usted? Veámoslo por partes, porque es muy interesante lo que decís. Vamos a ver, si el cambio de la estrategia hubiese dado resultados, el resultado no sería el que acabo de decir, que más bien se ha reducido la incautación de drogas. Sí. Y esto no es la opinión de José Aguilar. Eso lo dice el OIJ. Eso definitivamente es algo verificable y contrastable. Si ese cambio de la estrategia hubiese dado resultados, el resultado que tendríamos no sería el aumento sostenido de asesinatos, en donde el mes de enero ha sido el mes de enero más sangriento probablemente en la historia de este país. Y como puedo reiterar, porque me parece importante que se vea la falta de cohesión o de lógica, cuando el OIJ decide hacer la intervención, el control territorial, sí derrota a los asesinos, sí se reduce los asesinatos, y el resultado que se obtiene, lejos de fortalecer al OIJ, es no asignar los recursos. Por eso te digo que es algo sumamente difícil de entender. Yo definitivamente sí quiero que haya una coordinación internacional con la DEA, con la CIA y con la Unión Europea, sin duda. Pero estos elementos que te estoy diciendo acá definitivamente son contrastables, y quiero insistir en un elemento fundamental de la seguridad nacional, que es crítico y no se puede dejar por fuera en esta conversación. Cuando la educación pública se encuentra colapsada, y de nuevo, no escuchen a José Aguilar, vayan a ver lo que publicó la Universidad Nacional de los resultados de los jóvenes de primer ingreso que ya habían terminado la secundaria. Lo que se dice es que los que logran llegar, su nivel de lectoescritura es inferior a un niño de segundo grado. ¿Eso qué va a generar? Poco empleo o alto desempleo juvenil, altos niveles de pobreza, muchos vienen de hogares disfuncionales y van a tener una posibilidad de insertarse en estos, digamos, nichos de narcomenudeo, de delincuencia organizada, de pandillas. Entonces tenemos un problema sistémico que acabo, creo, de expresar de manera muy precisa, y tenemos un problema estructural de problemas terribles de educación que se convierten en problemas económicos y de desempleo, y que si no los atendemos vamos a seguir dando vueltas en círculo en un pico que nada lo va a resolver. Entonces, mi preocupación enorme es lo que dije de seguridad, y si no nos hacemos cargo de hacer una reforma educativa enorme y de darle oportunidades a los emprendedores, esto nunca se va a resolver. Bien, don José, 9:01, se nos ha ido el tiempo, pero don José nos va a acompañar, es uno de los invitados al debate de Multimedios Canal 8 el próximo jueves 22 a las 7 de la noche. Entonces, no es aquí, es en el Colegio de Ciencias Económicas, pero sí nos va a acompañar en la pantalla de Multimedios, y va a ser un gusto tenerlo junto con otros 7 candidatos que van a participar y van a proponer sus ideas, y también van a debatir entre ellos. Así que muchas gracias por el espacio, y puede despedirse del Muy agradecidos, que pasen buenas noches. Bien, continuamos con más información. Siempre hablando en temas de seguridad, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó
y catalogó a Luis Manuel Picado Grijalva, alias Choc, junto a su hermano, su esposa y su suegra, como traficantes de cocaína del país, uno de los más peligrosos de Costa Rica. ¿Cómo se movilizaba esta estructura? Vamos con Smith Jiménez, que nos ha preparado un reporte a continuación. Adelante, Smith, buenas noches. ¿Qué tal, Michael? Muy buenas noches para usted y también a las personas que nos acompañan a esta hora. Desde Estados Unidos hoy llega esta noticia donde se sanciona de cierta manera a estas personas que ya habían sido pues de alguna manera atacadas por parte del organismo de investigación judicial con la operación Traición y la desarticulación de lo que sería el primer cartel de tráfico de drogas de nuestro país. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros,